Mi nombre es Carmen Rojas, tengo 32 años, Miguel tenía 30. Llevábamos 5 años juntos, construyendo un imperio gastronómico en Sevilla, con nuestro restaurante El Alma de Triana como joya de la corona. Suficiente tiempo para que una revelación como la que se avecinaba no llegara sin un terremoto. Suficiente tiempo para que no me sorprendiera que las ambiciones de su socio, Ricardo, pudieran deslizarse tan fácilmente en nuestra relación y sentarse allí como una sombra ominosa, con derechos permanentes. Esperé. Quizás se daría cuenta del veneno en sus palabras. Quizás levantaría la vista, vería la desesperación en mis ojos y se retractaría. Quizás diría que estaba presionado por el nuevo proyecto en Barcelona y que hablaba sin pensar. Quizás me buscaría, se disculparía, me elegiría a mí y a nuestra visión. No lo hizo. En cambio, sorbió su café con leche y dijo: Mira, no quiero discutir, solo estoy siendo realista. Ricardo cree que podría ser un obstáculo para la expansión. Ahí estaba, no una herida nueva, sino una vieja que finalmente se verbalizaba en voz alta. El fantasma de Ricardo siempre había planeado en el fondo de nuestra sociedad, un auditor constante de mis decisiones, mis planes, mi estilo, mis contactos, cada pregunta disfrazada de estrategia, cada estrategia teñida de un desprecio tácito. Al principio Miguel me defendió con fuego. Luego, repitió sus objeciones con cautela. Y finalmente, dejó de defender nada en absoluto. Lo miré y sentí algo helado asentarse en mi interior. No ira, no tristeza, sino una certeza gélida. Tienes razón, dije. Eso hizo que levantara la vista. Parpadeó, casi sorprendido. ¿La tengo? Sí, respondí. Y tu silencio me lo dice todo. Su boca se entreabrió ligeramente, como si esperara más. Una discusión, lágrimas, yo enumerando todas las razones por las que debería quedarse. Yo defendiendo mi caso como si estuviera en una competición que ninguno de los dos había admitido que existía. En cambio, me levanté. Frunció el ceño. ¿Qué haces? Aceptando tu verdad, dije con calma. Soltó una risa corta y tensa. No seas dramática, no le respondí. Esa noche dormí en el borde de la cama, mirando al techo mientras él respiraba a mi lado como si nada hubiera cambiado. Pero algo lo había hecho. Podía sentirlo en la habitación, en mi pecho, en la quietud que se instala después de que una verdad, finalmente, deja de fingir que es otra cosa. A la mañana siguiente, se fue al restaurante con un beso distraído en mi mejilla y un recordatorio para revisar los pedidos de la mañana. Eso casi me hizo reír. Esperé hasta que la puerta principal se cerró. Luego, me quedé en silencio unos segundos antes de caminar hacia nuestro archivo secreto y sacar mi segunda llave de El Alma de Triana. Empaqué con discreción, no porque me estuviera escabullendo, sino porque no necesitaba el drama. Guardé mis documentos más importantes y el disco duro con todas nuestras recetas originales, las que habíamos creado juntos. Es curioso cómo solo aprecias tus rutinas cuando estás a punto de abandonarlas. La caja fuerte seguía medio llena de planos y contratos que habíamos firmado, mis ideas, mis diseños, la visión que yo había aportado para hacer de El Alma lo que era. Lo dejé todo. Nada de eso importaba ya. Lo que sí importaba era la calma que sentía. Ni manos temblorosas, ni pensamientos acelerados, solo una comprensión serena de que la asociación ya había terminado. Simplemente me estaba poniendo al día. Cuando cerré mi última bolsa de documentos, recorrí el apartamento una vez más. La foto enmarcada de nuestra inauguración. La botella de Vega Sicilia que habíamos guardado para celebrar nuestra primera estrella Michelin. La nota adhesiva en la nevera recordándonos el Festival de Tapas de Jerez. Prueba de una vida que parecía mutua desde lejos. Prueba de cuánto esfuerzo se desvanece cuando una mujer lo hace en silencio. Tomé un bolígrafo. La nota no estaba planeada. Simplemente surgió. Ahora tú y Ricardo podéis averiguar por qué el alma se queda sin su corazón. La coloqué cuidadosamente en la encimera de la cocina. No oculta, no dramática, imposible de ignorar. Luego me fui. No lo bloqueé. No huí de la ciudad. Fui al apartamento de mi hermana, Sofía, en el barrio de El Arenal.
y terminé en su sofá con 2 bolsas y una extraña paz que no había sentido en meses. Ella no hizo demasiadas preguntas. Me entregó una copa de vino de naranja, miró mis bolsas y dijo, ya era hora. A mediodía, mi teléfono empezó a sonar. Primera llamada perdida. Segunda llamada, perdida. Luego llegó el mensaje de texto. ¿Dónde estás? ¿Estás en serio con esto? Esto es tan inmaduro, Carmen. Inmaduro. Esa era la palabra favorita de Miguel cada vez que dejaba de tragarme algo en silencio. No respondí. A la 1:43 p.m. llegó otro mensaje. Ricardo dice, estás sobreactuando. Miré la pantalla y me reí a carcajadas por primera vez en semanas porque, de alguna manera, incluso ahora, estaba subcontratando su pensamiento. Incluso ahora, necesitaba su voz junto a la suya para explicarle mi reacción. Eso solo me dijo que había tomado la decisión correcta. Llegó a casa antes de lo habitual. Lo sé porque mi teléfono se encendió con 5 llamadas perdidas en menos de 10 minutos. Luego un texto que hizo caer la máscara por completo. ¿De verdad te has mudado? Todavía no respondí. 1 minuto después, Carmen, esto no es divertido. Llámame. Luego, Ricardo dice que estás siendo manipuladora. Esa casi obtuvo una respuesta, casi. En cambio, me senté en el sofá de mi hermana mirando la pared, dándome cuenta de lo predecible que seguía siendo todo. Incluso después de mi partida, su primer instinto no fue la reflexión, fue la consulta, como si Ricardo fuera su asesor legal y yo una disputa que gestionar. Alrededor de las 7 de la tarde, finalmente dejó un mensaje de voz. Lo escuché una vez. Eso fue suficiente. Su voz era cortante al principio, acusatoria. No puedes simplemente irte por un solo comentario, espetó. Las parejas normales hablan las cosas. Luego el tono cambió, más suave, más controlado. Solo estaba desahogándome. Todo el mundo se queja con su socio. Estás actuando como si te hubiera engañado. Y luego, justo al final, la frase que me lo dijo todo. No pensé que realmente te irías. Ahí estaba. No lo siento. No te hice daño. Solo sorprendido de que hubiera salido del papel que había estado interpretando en silencio durante años. El papel donde absorbía las críticas. El papel donde demostraba mi valía bajo demanda. El papel donde competía con la opinión de Ricardo como si fuera un tercero permanente en nuestra sociedad y yo siempre estuviera un paso atrás. No le devolví la llamada. Más tarde esa noche, una amiga en común me envió un mensaje. Miguel está enloqueciendo. Dice que lo tomaste por sorpresa. Sorpresa. Como si una frase como no sé por qué sigo contigo y con tus ideas anticuadas fuera algo que cualquier mujer con autoestima debiera ignorar. Como si la dignidad debiera seguir siendo negociable solo porque el insulto llegó con calma. Escribí una respuesta y la envié. No me fui por Ricardo, me fui porque Miguel estaba de acuerdo con él. La amiga nunca respondió, pero no la necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando el permiso de nadie para terminar. A la mañana siguiente, la narrativa ya había empezado a cambiar. No entre Miguel y yo. Él no se había ganado eso, sino en todas partes. Amigos en común, viejos conocidos. La red social laxa que se forma cuando 2 personas comparten suficientes cenas, cumpleaños y festividades para que su ruptura empiece a filtrarse en los teléfonos de otras personas. Una amiga me envió un mensaje diciendo que Miguel estaba diciendo que me había marchado por un malentendido. Otra dijo que lo enmarcó como si yo hubiera tenido algún tipo de crisis emocional. Aparentemente, Ricardo estaba profundamente preocupado por mi estabilidad emocional. Esa parte no me sorprendió. Miguel siempre había sido bueno controlando el encuadre. Cada vez que yo me oponía, él suavizaba la historia antes de que llegara a cualquier otra persona. Nunca mintió descaradamente. Él curaba, hacía que mi dolor sonara excesivo y su crueldad malinterpretada. Convertía el contexto en decoración y la consecuencia en sobrereacción. Alrededor del mediodía, me envió un mensaje de texto de nuevo. Le dije a Ricardo que lo tomaste de la manera equivocada. Cree que deberíamos hablar como adultos. Ahí estaba de nuevo.
Nosotros, como si Ricardo fuera parte de la relación y de alguna manera también el juez. Respondí por primera vez desde que me fui. Esto no es una discusión de grupo. Los 3 puntos aparecieron inmediatamente. Estás siendo dramática. ¿Sabes? Ricardo solo se preocupa. Miré eso y me sentí cansada de una manera que no me había permitido sentir mientras aún estaba con él. Había pasado años traduciendo el desprecio de Ricardo en preocupación porque él me lo exigía. Preocupado cuando no generaba suficiente. Preocupado cuando no avanzaba lo suficientemente rápido. Preocupado cuando no encajaba en la imagen que ya había decidido que su socio merecía. Y Miguel había dejado de cuestionar esa preocupación hace mucho tiempo. 1 hora después, me llamó. Respondí, no porque lo echara de menos, sino porque quería escuchar cómo sonaba ahora que ya no estaba en el apartamento, ya no estaba frente a él en el sofá, absorbiéndolo todo en silencio para que él pudiera seguir sintiéndose razonable. No me saludó, exhaló bruscamente y dijo, ¿y qué? ¿Simplemente terminaste? ¿5 años y dejas una nota? Dijiste que no sabías por qué estabas conmigo, le respondí. Te ayudé a responder eso. Su voz se agudizó al instante. Eso no es lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir? Pregunté. Silencio, luego irritación. Quise decir que estoy bajo presión de Ricardo, de todos. Ni siquiera intentaste tranquilizarme. Ahí estaba de nuevo. Tranquilizarlo, convencerlo, calmarlo. Demostrar mi valía una vez más, como si todavía estuviera audicionando para un papel que ya había estado interpretando sin sueldo durante años. Estoy cansada de audicionar, dije con calma. Él resopló. Así que ahora soy el villano. No, dije. Simplemente ya no eres mi responsabilidad. Colgó. Y por primera vez me di cuenta de algo inquietante pero liberador. Sin mí allí para estabilizar las cosas, en realidad no sabía cómo mantenerse en pie por sí mismo. El silencio después de esa llamada no duró. Nunca dura con alguien que está acostumbrado a ser consultado. 2 días después, apareció en el apartamento de mi hermana. No le había dicho dónde me alojaba, lo que significaba que había preguntado por ahí. Probablemente lo enmarcó como preocupación. Probablemente se hizo sonar lo suficientemente desconsolado como para que la gente olvidara preguntar si se había ganado el derecho a saber mi ubicación. Abrí la puerta e instantáneamente deseé haber mirado por la mirilla primero. Estaba allí, arreglado de esa manera forzada en que la gente se compone cuando intenta parecer serena mientras se desmorona por dentro. Pelo peinado, camisa planchada, mandíbula tensa. Parecía menos un hombre tratando de recuperar a la mujer que amaba, y más alguien que se dirigía a una reunión que aún creía poder controlar. Así que, dijo, mirando más allá de mí, hacia el pasillo. Aquí es donde te escapaste. Bloqueé la entrada. No deberías estar aquí. Puso los ojos en blanco. Relájate. Solo quiero hablar. Ricardo cree que todo esto se ha exagerado. Me reí una vez antes de poder detenerme. No porque fuera divertido. Porque era tan perfectamente predecible. Ricardo no tiene voto, dije. Eso tocó una fibra sensible inmediatamente. Su rostro se endureció. Estás siendo irrespetuosa. ¿Con quién? Pregunté. ¿Contigo o con él? Se cruzó de brazos. A la defensiva ahora, familiar ahora. Siempre haces esto. Conviertes todo en una gran postura moral en lugar de simplemente arreglar las cosas. Lo miré y dije, ¿arreglar las cosas cómo? ¿Convenciéndote de que valgo la pena para quedarme? Resopló demasiado rápido. ¿Ves esa actitud? Eso es exactamente de lo que Ricardo hablaba. Ahí estaba de nuevo, el eco, la referencia, la forma en que cada camino aún conducía a él. Respiré hondo y mantuve la voz uniforme. Miguel, no solo repetiste sus palabras, las creíste. Dudó solo un segundo, pero estuvo ahí. Estaba confundido, dijo. No, le respondí. Fuiste honesto. Su voz se elevó. Así que eso es todo. Simplemente te vas. Sin discusión, sin oportunidad de que me explique. Lo miré y pensé en todos los años que ya le había dado. Todas las pequeñas veces que me hice más pequeña para que las cosas se mantuvieran en calma.
las noches en que suavicé mi propia herida porque la ambición de Ricardo había sido bien intencionada, las discusiones que terminé disculpándome porque la paz costaba menos en el momento que la verdad. Te di 5 años, dije. Esto no fue repentino. Era algo pendiente. Me miró como si viera a una extraña. Luego, espetó, ¿crees que eres mejor que yo ahora? No, dije. Creo que finalmente dejé de encogerme. Ese fue el momento en que algo cambió en su rostro. Hasta entonces, algunas partes de él todavía creían que esto era una maniobra, un castigo, una rebelión temporal que se calmaría una vez que dijera lo correcto o me agotara lo suficiente. Pero cuando dije eso, lo vio, realmente lo vio, no estaba retrocediendo, no estaba suavizando, no estaba secretamente esperando que él nos salvara de lo que había roto. Por primera vez desde que llegó, pareció asustado. No se fue de inmediato, simplemente se quedó allí como si esperara que alguien más le dijera qué seguía. Cuando mi hermana se movió detrás de mí en la cocina, Miguel pareció recordar que no tenía el control aquí. Bien, dijo, levantando la barbilla. Si quieres espacio, tómalo, pero no actúes como si no lo hubiera intentado. Casi sonreí. Intentarlo, dije. Habría sonado diferente. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo al final del pasillo. ¿Sabes? Dijo sin mirar atrás. Ricardo cree que te arrepentirás de esto. Eso fue casi demasiado fácil. Ya no lo hago, dije. Se quedó inmóvil un instante. Luego se marchó sin decir una palabra más. Esa noche, mi teléfono volvió a iluminarse. No de él, sino de Ricardo. Nunca le había dado mi número directamente a Ricardo, lo que significaba que Miguel lo había hecho. Por supuesto que lo había hecho. El mensaje era largo, cuidadosamente redactado, lleno de preocupación, pulido hasta convertirse en algo más afilado. Carmen, no creo que entiendas completamente la presión bajo la que está Miguel. Está en un punto donde las decisiones importan, necesita estabilidad, tranquilidad y una socia que entienda su lugar en su futuro, su lugar. Leí esa frase 2 veces. Luego dejé mi teléfono sobre la mesa de centro y miré al vacío un rato porque esa fue la primera vez que vi la imagen completa sin ningún atisbo de suavidad. Esto no era solo un socio intrometiéndose. Esto era una jerarquía, un sistema. Miguel no había simplemente fallado en defenderme. Había sido criado dentro de una estructura donde Ricardo evaluaba, aprobaba, criticaba y permanecía en el centro. Y en algún momento, él dejó de imaginar el éxito de otra manera. A la mañana siguiente, me envió un mensaje de texto. Ricardo no lo quiso decir así. Respondí con una frase. Lo quiso decir exactamente como tú lo quisiste decir. Sin respuesta. Más tarde ese día, uno de nuestros amigos en común me contactó y me dijo que Miguel se había tomado un tiempo libre en el trabajo, que no estaba muy bien, que seguía diciendo que ya no me reconocía. Esa parte era cierta. Yo tampoco me reconocía. Reconocía a alguien más tranquila, más recta, de alguna manera. Alguien que ya nos estaba preparando para el siguiente comentario, la siguiente comparación, la siguiente pequeña y sutil implicación de que yo era casi suficiente si solo me esforzaba más. Alguien que finalmente había dejado de explicarse a sí misma. Aparentemente, eso lo asustaba más que perderme jamás. Durante unos días, Miguel no me contactó directamente. En cambio, activó el sistema de respaldo. Amigos en común comenzaron a comunicarse disfrazados de preocupación. Uno preguntó si estaba bien. Otro se preguntó si estaría abierta a hablar las cosas. El lenguaje era siempre cauteloso, como si hubieran sido informados de antemano, como si intentaran no sonar como mensajeros, mientras obviamente llevaban un mensaje. Uno de ellos se equivocó. Está realmente luchando, dijo. Ricardo cree que lo tomaste por sorpresa, pero Miguel sigue diciendo que no lo quiso decir de la manera en que salió. Le di las gracias y terminé la llamada porque esta es la verdad que la gente sigue tratando de suavizar. Cuando alguien dice que no lo quiso decir así, lo que generalmente quiere decir es que no esperaba las consecuencias. Esa noche, Miguel finalmente me envió un mensaje de texto. Siento que todos piensan que soy el malo.
Miré la pantalla durante mucho tiempo. Un mes antes, esa frase habría enganchado algo blando en mí. Habría querido aclarar, calmar, hacer que la vergüenza fuera más pequeña para que pudiéramos volver a algo funcional. Pero sentada allí en el sofá de mi hermana con una manta sobre las piernas y mi propia paz comenzando a sentirse como algo frágil y real, todo lo que pude ver fue el centro de la frase. No te hice daño. No fui cruel. No entiendo por qué te fuiste. Solo todos piensan que soy el malo. Respondí. No dije que lo fueras. Simplemente dejé de aceptarlo. Su respuesta fue rápida. Ricardo dice que las relaciones requieren compromiso. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. Ahí estaba de nuevo, siempre su voz junto a la suya. Siempre su opinión traducida en principio, como si tomar prestada su autoridad lo hiciera menos responsable de lo que creía. Escribí, borré y finalmente envié lo más simple que tenía. Te explicaste perfectamente en el café. Sin respuesta. Al día siguiente, mi hermana me dijo que Miguel había vuelto al apartamento con Ricardo. No para empacar, no para seguir adelante, sino para inspeccionar. Aparentemente, Ricardo fue de habitación en habitación haciendo preguntas en ese tono fresco y gerencial que siempre usaba cuando quería fingir que solo estaba siendo práctico. ¿Qué contribuyó exactamente Carmen? Me reí cuando mi hermana me lo repitió. Luego me quedé muy quieta porque la contribución es casi invisible cuando una mujer la hace con la suficiente constancia. Compras, citas, facturas pagadas a tiempo, cumpleaños recordados, la temperatura emocional gestionada antes de que se convierta en conflicto. La labor invisible de hacer que una vida funcione con la suficiente fluidez como para que la otra persona empiece a pensar que la fluidez es automática hasta que se detiene. Y entonces, de repente, la ausencia tiene peso. Esa noche, Miguel volvió a llamar. Lo dejé sonar 2 veces, luego respondí. Su voz estaba más tranquila esta vez. El tono defensivo había desaparecido, o tal vez solo estaba agotado. No pensé que realmente te elegirías a ti misma por encima de nosotros, dijo. ¿Nosotros? Pregunté. Él dudó. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, dije. Por eso me fui. El silencio se extendió entre nosotros, espeso y extraño, y en ese silencio casi pude escucharlo encajar en su lugar para él. No me había alejado de una relación, me había alejado de un comité, de una vida donde mi valor tenía que ser revisado, donde mi lugar tenía que ser justificado, donde la preocupación de Ricardo era tratada como evidencia, y mi dolor era tratado como un estado de ánimo. Dijo mi nombre entonces, suavemente, como si lo estuviera probando en un nuevo idioma. Carmen. Pero no lo rescaté de lo que vendría después. Simplemente esperé. La llamada después de esa llegó tarde. Demasiado tarde para ser casual. Demasiado tarde para ser otra cosa que desesperación. Esta vez Miguel no sonaba enfadado. Sin sarcasmo, sin superioridad, solo un pánico crudo que se filtraba por las grietas. No sé qué se supone que debo hacer ahora, dijo en voz baja. Todo se siente inestable. Me recosté en el sofá y cerré los ojos. Durante años, continuó, fuiste la constante, manejaste las cosas, te mantuviste tranquila. Nunca me hiciste elegir bandos. Ahí estaba, no era su pareja, era su amortiguador, las expectativas de Ricardo, su propia duda, su miedo a tomar la decisión equivocada. Yo absorbí todo eso para que él nunca tuviera que confrontarlo directamente. No se suponía que te fueras, dijo. Se suponía que me tranquilizarías. No levanté la voz. No lo interrumpí. Ahora me están haciendo preguntas, continuó. De Ricardo, de amigos. Todos siguen preguntando por qué te fuiste, y no sé qué decir. Eso es porque, dije con calma, subcontrataste tu respuesta durante demasiado tiempo. Soltó un aliento tembloroso. Eso no es justo. Es preciso, dije. Su voz se quebró entonces, no ruidosamente, solo lo suficiente como para que pudiera escuchar la humillación finalmente rozándolo. No pensé que una frase terminaría con todo. No lo hizo, le respondí. Solo lo reveló. El silencio se estiró de nuevo. Luego hizo la pregunta que yo sabía que vendría.
¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? Quizás con límites esta vez. Ricardo no tiene que involucrarse tanto. Casi sentí lástima por él. Casi. Solo me ofreces eso ahora porque me perdiste, dije suavemente. No porque me elegiste. Se desmoronó entonces, sollozos completos, sin defensas, sin tono pulido, solo un hombre finalmente escuchando el sonido de su propia vida sin la persona que solía estabilizarla. No quise hacerte sentir pequeña, dijo. Simplemente no supe cómo enfrentarme a él. Exhalé lentamente. Y por eso no puedo volver, dije. Porque no puedo pasar mi vida demostrándome a alguien que no se pondrá a mi lado. No discutió. No pudo. Y en ese momento supe algo que él apenas empezaba a entender. Perderme no era el problema más profundo. Perder la estructura que le permitía evitarse a sí mismo sí lo era, y no había forma de arreglar eso desde fuera. Después de esa llamada, algo finalmente cambió para ambos. Miguel dejó de comunicarse directamente. No más mensajes de texto a altas horas de la noche con ¿podemos hablar? No más llamadas perdidas apiladas en filas en mi pantalla. No más pequeños mensajes cuidadosos diseñados para sonar más suaves que los anteriores. En cambio, empecé a saber de él de la misma manera que él solía saber de mí, de segunda mano, a través de amigos, a través de conocidos, a través de esas pequeñas actualizaciones indirectas que la gente da cuando no está segura de si están ayudando o simplemente transportando escombros emocionales de una persona a otra. No está bien. Sigue diciendo que no pensó que terminaría así. Ricardo no deja de preguntar qué hizo mal. Esa última frase se me quedó grabada porque, por primera vez, Ricardo no tenía un villano claro a quien señalar. Yo ya no estaba allí para absorber la culpa, para ser analizada y criticada como un producto defectuoso que ella nunca había aprobado en primer lugar. Y sin mí, Miguel no tenía amortiguador. Nadie interponiéndose entre él y la vida que había construido dejando que otra persona la narrara por él. Aproximadamente una semana después, me encontré con él por accidente. Una cafetería cerca de nuestro antiguo barrio, el tipo de lugar donde solíamos parar en los domingos perezosos cuando todo todavía parecía normal desde fuera. Casi me di la vuelta cuando lo vi, pero él ya me había visto. Se veía diferente, no desordenado, no roto de la manera dramática que la gente imagina después de una ruptura, solo menos seguro, como alguien que había perdido el guión y estaba improvisando mal. Sus hombros se veían más tensos. Su rostro se veía más viejo de alguna manera, no porque el tiempo hubiera pasado, sino porque la confusión finalmente se había asentado donde antes estaba la certeza. «Hola», dijo, levantándose demasiado rápido. «¿Podemos hablar solo un minuto?» Debería haber dicho que no. En cambio, asentí y me senté frente a él. Envolvió ambas manos alrededor de su taza de café como si necesitara algo físico a lo que aferrarse. Por un segundo, ninguno de los dos habló. El ruido de la cafetería se movía a nuestro alrededor, leche humeando, tazas tintineando, alguien riendo demasiado fuerte cerca de la puerta. Sonidos ordinarios. Extraño telón de fondo para las ruinas de una relación. Finalmente dijo, Ricardo no deja de preguntar por qué no luché más. ¿Por qué te dejé ir? Levanté una ceja. ¿Y qué le dices? Él tragó. No lo sé. Esa honestidad me tomó por sorpresa más que cualquier otra cosa que había dicho desde que me fui. Miró la mesa. Sigo reviviendo esa noche en el café, admitió. No pensé que lo escucharías como algo no definitivo. No lo escuché, dije. Lo acepté. Él hizo una mueca ante eso. Siempre te tomaste las cosas en serio, dijo después de un momento. Supongo que asumí que te adaptarías como siempre hiciste. Ahí estaba de nuevo. La suposición de que yo había sido infinitamente adaptable, que me doblegaría, reformularía, acomodaría, absorbería, que el amor parecía resistencia y que mi constancia existía para su comodidad más que para mi propia dignidad. Me adapté durante años, dije. Esta vez me elegí a mí misma. Él asintió lentamente. Las lágrimas amenazaron, pero nunca cayeron. Parecía un hombre que solo recientemente había descubierto que la autoconciencia duele de manera diferente cuando llega después de la pérdida en lugar de antes.
Luego dijo algo que casi me hizo sentir lástima por él. Creo que a Ricardo le gustaba la versión de ti que se quedaba callada. Me levanté. A mí no, dije. Él me miró entonces, buscando en mi rostro algo más suave, quizás alguna señal de que la comprensión había llegado lo suficientemente pronto como para importar. ¿Alguna vez me extrañas?, preguntó. Hice una pausa porque eso merecía honestidad, no crueldad. Extraño a quien pensé que éramos, dije. No en lo que nos convertimos. No me detuvo cuando me alejé. Así supe que esto realmente había terminado, no porque él hubiera dejado de sufrir, sino porque, por primera vez, no le quedaba nada que pudiera convertir mi partida en un debate. La última conversación real no ocurrió en persona. Ocurrió unos días después de que él volviera al apartamento por última vez para empacar el resto de sus cosas. Yo no estaba allí. Eso fue intencional. Mi hermana me dijo más tarde que se movió lentamente, con cuidado, como si cada objeto en el lugar llevara peso ahora. Dijo que se quedó en la entrada durante mucho tiempo antes de irse, sosteniendo la nota que yo había dejado, la que aún no había tirado. Me llamó esa tarde. Casi no respondí. Casi. No te retendré mucho, dijo en voz baja cuando descolgué. Sin actitud, sin autoridad, sin la confianza prestada de las opiniones de Ricardo. Solo fatiga. Me mantuve en silencio. Él exhaló. Ricardo me preguntó de nuevo por qué estoy solo, dijo. Y esta vez no te culpé. No dije nada. Quería que continuara sin mi ayuda. Le dije la verdad, continuó. Que dejé que su voz fuera más fuerte que la mía. Que dejé que te cuestionara hasta que yo también empecé a cuestionarte. Esa fue la vez que más se acercó a reconocerlo por completo. No espero nada de ti, añadió rápidamente. Sé que esa puerta está cerrada. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que quisiste decir. Me recosté y miré al teco. Espero que sí, dije, porque entenderlo después no hace que duela menos, pero podría evitar que vuelva a suceder. Se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó muy suavemente: «Realmente lo decías en serio, ¿verdad? Cuando dijiste que estabas de acuerdo conmigo». «Sí», dije. Estuve de acuerdo en que no tenías una respuesta, y me negué a seguir siendo una. Inhaló temblorosamente. «Te perdí porque no protegí el alma», susurró. «Me perdiste porque no nos elegiste a nosotros», corregí suavemente. El silencio después de eso no fue hostil, no fue amargo, fue algo más raro, final. Nos despedimos sin promesas, sin ninguna declaración dramática de que quizás algún día las cosas serían diferentes. Ya no quedaba ningún quizás, solo dos personas en el borde de lo que habían sido. Uno de ellos finalmente entendiendo demasiado tarde, la otra ya se había ido. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada allí durante mucho tiempo con el teléfono en la mano y me di cuenta de que sentía algo que no había sentido en años: paz. Porque cuando Miguel dijo, «Ricardo no deja de preguntar por qué sigo contigo», en realidad se estaba preguntando a sí mismo. Solo usó su voz porque era más fácil que escuchar la suya propia. Y cuando dije, «Tienes razón», no me estaba rindiendo. Finalmente me estaba alejando de una relación donde nunca se me permitió estar completamente sola. Esa es la parte que la gente no ve cuando habla de finales como este. Piensan que lo doloroso es ser dejado o dejar o perder el futuro que creías que estabas construyendo. Pero a veces, el dolor más profundo es darse cuenta de cuánto tiempo seguiste tratando de ser suficiente para alguien que solo sabía cómo medirte a través de la decepción de otra persona. No odio a Miguel. Eso sorprende a la gente. No le deseo nada terrible. No necesito venganza. No necesito que sufra exactamente como yo sufrí solo para que el universo se sienta equilibrado. Espero que aprenda a separar el éxito de la aprobación. Espero que algún día construya una vida donde pueda escuchar su propia voz antes de que alguien más le entregue una. Espero que deje de confundir la indecisión con la inocencia. Pero también espero que nunca olvide lo que le costó aprender esa lección. En cuanto a mí, dejé de confundir ser necesitada con ser elegida. Y eso lo cambió todo.